Buenos días, tardes o noches, estudiantes de grado décimo, dependiendo del momento en que me estén viendo. Como saben, por las circunstancias actuales no nos podemos encontrar en el colegio, pero como claramente ustedes están animados o siempre son conscientes de que la búsqueda del conocimiento no puede detenerse, entonces vamos a empezar a desarrollar clases de carácter virtual. Esperemos que lo más pronto posible ya podamos encontrarnos en las aulas. Y así yo puedo payasear un poquito. Bueno, eso lo dije serio. Bueno. En la clase de hoy lo que vamos a empezar es con la economía. Ya en noveno, por ejemplo, me concentraba más en los términos prácticos, en la economía como práctica, que les voy a dar una pequeña introducción. Pero aquí en décimo nos vamos a preocupar más en el desarrollo de las ciencias económicas. Bueno, la economía, primero hay que decirlo, que tradicionalmente se categorizaba como un proceso de administración de los recursos, pero este proceso era de carácter puramente racional. Es decir, que la economía tradicional no consideraba que, por ejemplo, las personas cuando compran algo realizan todo un proceso de racionamiento. No malgastan el dinero, sino que deciden por su racionalidad comprar cierto producto. En la economía más actual y con ayuda del desarrollo de las demás ciencias sociales, sí se sabe que hay categorías o influencias sociales, culturales y emocionales. A veces la gente no compra, o mejor dicho, casi nunca la gente realiza todo un proceso racional para adquirir un producto. Esto es lo que nos llevaría a la diferencia de la economía como práctica y la economía como ciencia. Bueno, ahora lo que les dije de la economía como práctica, pues entonces se analiza al individuo, los grupos pequeños, también grupos grandes, pero principalmente se hace un análisis del individuo, de las acciones individuales y cómo esto llega a afectar la economía. La economía como práctica, casi en los niveles más bajos o en los niveles más simples, mejor dicho, del proceso de compra, no es siempre un proceso racional. A veces las emociones intervienen. Por ejemplo, un caso que se analizó en la Universidad Nacional en un estudio etnográfico. Bueno, la etnografía es básicamente ir y estudiar a la población. Se descubrieron casos como que una familia prefería comprarse un televisor pantalla plasma a comprarse unas baldosas, porque literalmente vivían en la tierra, no tenían unas baldosas en su suelo y por eso tenían que vivir en la tierra, y ellos prefirieron pues comprarse un televisor en vez de comprarse un suelo donde vivir, por así decirlo. Eso ya es lo que se ha descubierto actualmente con la economía, no es puramente un proceso racional. Ya la economía como ciencia sí se convierte en un proceso racional en la medida de que toca estudiarla, aunque los nuevos estudios de la ciencia han descubierto que tampoco la ciencia es puramente racional. Cuando una persona escoge un objeto para analizarlo, es por ciertas emociones. Bueno, en la economía como ciencia nos concentraremos, o mejor dicho, introduciremos la economía como ciencia a partir de dos conceptos: la macroeconomía y la microeconomía. Comencemos entonces por la macroeconomía. La macroeconomía es todo el análisis del comportamiento económico global. La macroeconomía se preocupa ya por las grandes reuniones o los grandes grupos, por ejemplo, países, el mundo, las grandes industrias.
Como vemos acá, la macroeconomía estudia cosas como la globalización, el efecto de las multinacionales, la distribución de los recursos, ya sea en países o la distribución de recursos para toda la humanidad. Esto es lo que le preocupa a la macroeconomía. ¿Cuál es el efecto de la economía sobre la humanidad? Y algo que quiero resaltar, cuando hablamos de macroeconomía, entonces hablamos del comportamiento del dinero. El dinero tiene un comportamiento, como saben, suben o bajan. Si no saben, les cuento que hoy en día el peso colombiano en comparación del dólar está casi a 4.000. Bueno, la última vez que miré, que fue creo esta mañana, estaba a 4.000 casi, porque creo que antes estaba a 4.000, no me acuerdo. Pero bueno, el comportamiento del dinero es de lo que se habla cuando hablamos de macroeconomía. Porque es importante la macroeconomía por cosas como esta, la distribución de la riqueza. Este dato, no me acuerdo, pues no me acuerdo si está correcto, pero creo que ya está mucho más cerca del 50%. El 1% controla el 46% de la riqueza del mundo. Esto de que aún no es suficiente es verdad, en la medida en que las estimaciones actuales dice que para el año 2000, ¿qué? Se me olvidó. En próximos años, ya que no me acuerdo, esta distribución de la riqueza va a llegar a un nivel por encima del 50%. Es decir, que ya no tendrán la mitad, sino más de la mitad del mundo. Bueno, no del mundo, sino de la riqueza. Aquí pues muestran un poco de inequidad territorial, pero pues eso también se presenta. Esto del golf, hay estudios sobre esto en la sociología. Pero bueno, no sigo alargando porque se me da todo el día. Después, ahora vamos a hablar de la microeconomía. La microeconomía es el estudio o análisis de las acciones un poco ya de carácter individual. Lo que hacen los sujetos, los individuos. Hay muchas formas de denominar a las personas, pero bueno, los individuos. Por ejemplo, lo que hablábamos de distribución de los recursos en la microeconomía es una parte de la distribución de los recursos. Hablamos de prácticas de consumo, lo que les ejemplifiqué anteriormente. ¿Qué compran las personas? ¿Por qué lo compran? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? También es importante el dónde. No es lo mismo comprar en San Andresito que ir a comprar a un centro comercial. Y por ejemplo, no es lo mismo ir a ver una película en un centro comercial cualquiera e ir a verlo en el Andino. También en la microeconomía tenemos que analizar las dinámicas familiares, los roles. Con estos errores no solo, si bien también hay diferencias en la economía cuando se habla de género. Por ejemplo, anteriormente, hasta años previos, las mujeres ganaban menos que los hombres, o estudios más recientes demuestran que la inequidad ya no es tanto de género, sino porque las mujeres quedan embarazadas. Hay un documental sobre eso en Netflix, ya que están en su casa, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, sigo. Los roles, en este caso estamos hablando de roles individuales y colectivos. Los roles individuales se refieren puramente a los sujetos, a cada persona, y los colectivos es como las acciones que hacen de grupo. Por ejemplo, las protestas en contra de la inequidad salarial. Y aquí es donde entra lo importante que les quería decir. Acá en la macroeconomía hablábamos de comportamiento del dinero. En la microeconomía vamos a hablar del uso que se le da al dinero. Cómo lo utilizan las personas. Ya no el comportamiento del dinero, sino el comportamiento de los individuos. Bueno, eso concluye la clase de hoy. Como ya les mencioné, nosotros vamos a profundizar en estas clases de economía y en la economía como ciencia. Y para profundizar en la economía como ciencia, claro que tendremos que tener en consideración la economía como práctica.
pero nos concentraremos en la economía como ciencia.